El atardecer bañaba la ciudad con un tenue tono anaranjado mientras Lucas conducía por las calles que conocía desde niño. El eco de las risas y los momentos felices con sus padres llenaba su mente cada vez que pasaba cerca del puente que cruzaba el río Central. A sus 18 años, Lucas era un joven marcado por las tragedias. La muerte de su padre a causa del cáncer cuando apenas tenía 13 años, seguida por el trágico accidente automovilístico que le arrebató a su madre meses después, lo había dejado huérfano. Desde entonces, había vivido bajo la tutela de su tío Alfredo, quien había asumido el control de la fortuna y de los negocios familiares. Aunque Alfredo siempre había sido cortés y protector en apariencia, Lucas nunca pudo ignorar la rigidez con la que dirigía su vida. Alfredo insistía en moldearlo como su sucesor en la empresa, enseñándole cada detalle sobre los negocios familiares. Sin embargo, Lucas sentía que algo faltaba. Su hogar, aunque lujoso, carecía de la calidez que una vez conoció. Ese día en particular, el joven había decidido conducir solo, un raro momento de libertad que Alfredo le permitía. Con la música sonando suavemente en el fondo, Lucas intentaba encontrar algo de paz mientras la brisa fresca del río entraba por la ventana del coche. Pero al acercarse al puente, algo le llamó la atención. Allí, junto al barandal, una figura femenina permanecía de pie, con la mirada perdida hacia el agua. Lucas redujo la velocidad instintivamente, sus ojos fijos en ella. Una sensación inexplicable lo invadió, como si algo en lo más profundo de su ser le gritara que detuviera el coche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el mundo pareció detenerse. Esa mujer, con el cabello desordenado y la ropa desgastada, era idéntica a su madre. Lucas sintió como su corazón se aceleraba, sus manos sudorosas apenas podían sostener el volante. Sin pensarlo dos veces, detuvo el coche abruptamente y salió corriendo hacia ella. «¡Mamá!», gritó, con la voz quebrada por la emoción. La mujer lo miró, confundida, con los ojos cansados y llenos de un dolor que Lucas no podía comprender. «¿Quién eres?», preguntó ella, con voz débil. La respuesta lo golpeó como un balde de agua fría. Pero Lucas no podía aceptar que ella no lo reconociera. Estaba seguro de que era su madre. Lucas no podía apartar los ojos de la mujer frente a él. Su corazón insistía en que esa figura delgada y cansada era su madre, pero su mente se llenaba de dudas ante su reacción. Sin importar la confusión, la necesidad de protegerla lo invadió. «Soy yo, Lucas, tu hijo», dijo con voz temblorosa, esperando una chispa de reconocimiento en sus ojos. Ella parpadeó varias veces, como si intentara descifrar algo enterrado en lo más profundo de su memoria. Su mirada, cargada de tristeza y desconcierto, lo atravesó como un cuchillo. «No sé quién eres», murmuró, dando un paso hacia atrás, tambaleándose. Lucas notó la palidez en su rostro y la fragilidad en su postura. Su instinto de cuidarla se activó de inmediato. Dio un paso al frente para sostenerla justo cuando sus piernas cedieron. «¡Mamá!», gritó, atrapándola antes de que tocara el suelo. El peso liviano de su cuerpo en sus brazos era un recordatorio tangible de cuánto había sufrido. Sin perder tiempo, Lucas la levantó cuidadosamente y la llevó al coche. La urgencia por ayudarla lo impulsó mientras conducía hacia el hospital más cercano, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. En el hospital, los médicos lo separaron de ella mientras realizaban los primeros exámenes. Lucas esperaba ansioso en la sala de emergencias, su mente corriendo con preguntas sin respuesta. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba viviendo en la calle? ¿Por qué no lo recordaba? Después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a él. «La mujer que trajiste está deshidratada y presenta signos de desnutrición severa. Además, parece tener amnesia parcial». «¿Es un familiar suyo?», preguntó el doctor, mirándolo con curiosidad. Lucas asintió, sus emociones contenidas a punto de estallar. «Es mi madre, creo». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. El médico lo miró con empatía, pero no presionó más. Horas después, le permitieron entrar a la habitación. La mujer estaba acostada, con un suero conectado a su brazo. Lucas se acercó lentamente, sentándose a su lado. Ella abrió los ojos, observándolo con una mezcla de confusión y vulnerabilidad. «Te ayudaré»,
mamá, dijo Lucas en un susurro, decidido a no abandonar a la mujer que, para él, seguía siendo su madre. Ella no respondió, pero algo en su mirada parecía haber cambiado, como si una pequeña chispa de esperanza hubiera sido encendida. Los días siguientes transcurrieron entre visitas al hospital y largas horas de espera. Lucas apenas se apartaba de la cama de la mujer, observándola con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella apenas hablaba, sus respuestas eran breves y a menudo confusas, pero Lucas notaba pequeños destellos de algo familiar en su mirada. En una de esas tardes silenciosas, mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas, Lucas tomó coraje para hacerle preguntas más directas. ¿Recuerdas algo de tu pasado?, preguntó suavemente, intentando no incomodarla. Ella cerró los ojos y frunció el ceño, como si buscara en un rincón olvidado de su mente. Fragmentos, una casa grande, voces, pero todo está borroso. Murmuró con esfuerzo. Las palabras resonaron en la mente de Lucas. ¿Podría ser esa casa la misma en la que había crecido? Su corazón se aceleró al pensar que, tal vez, no todo estaba perdido. En paralelo, Alfredo comenzó a notar el comportamiento extraño de su sobrino. Durante una cena en la mansión familiar, el tío no tardó en confrontarlo. «Lucas, has estado ausente últimamente. ¿Qué ocurre?», preguntó, con su tono usualmente calmado, aunque sus ojos lo observaban con cautela. Lucas, aún inseguro de cómo manejar la situación, optó por una respuesta evasiva. «He estado ocupado, cuestiones personales». Alfredo arqueó una ceja, claramente insatisfecho con la respuesta. «Espero que no estés dejando que algo insignificante te desvíe de tus responsabilidades. Recuerda que la empresa requiere de tu total enfoque». Lucas asintió, pero en su interior sentía un creciente resentimiento hacia el control que Alfredo ejercía sobre él. Esa conversación avivó una sospecha que había estado latente desde hacía tiempo. ¿Por qué Alfredo siempre parecía tan interesado en que él no se desviara del camino que había trazado para él? De regreso en el hospital, Lucas se sumergió en sus pensamientos. Decidió que no podía seguir ignorando las señales. Esa mujer era, sin lugar a dudas, su madre, y había algo profundamente erróneo en la narrativa que siempre le habían contado sobre su muerte. A la mañana siguiente, Lucas se aventuró al archivo del hospital para revisar registros antiguos. Con el nombre de su madre, logró obtener copias de los informes médicos relacionados con el accidente. Lo que encontró lo dejó helado. Los documentos mostraban inconsistencias en las fechas y tratamientos realizados. Algo no encajaba. De vuelta en la habitación, Lucas se sentó junto a la mujer y tomó su mano. «Mamá, voy a llegar al fondo de esto. Prometo que descubriré la verdad», dijo, su voz cargada de determinación. Ella lo observó en silencio, como si intentara procesar esas palabras. Lucas, sin embargo, ya no tenía dudas. El pasado estaba lleno de sombras, y él estaba decidido a iluminarlas. Lucas no perdió tiempo en su búsqueda de respuestas. Con los documentos médicos en mano, decidió investigar más a fondo. Sus primeros pasos lo llevaron al hospital donde supuestamente su madre había sido tratada después del accidente. Sin embargo, al intentar acceder a registros más antiguos, se encontró con barreras burocráticas. «Esos archivos están archivados en nuestra bodega central. No es común que se soliciten documentos tan antiguos», le explicó una recepcionista. Lucas, determinado, insistió y logró que accedieran a buscarlos. Mientras esperaba, su mente no dejaba de correr con preguntas. ¿Qué estaba ocultando Alfredo? ¿Cómo era posible que tantas piezas del accidente no coincidieran con lo que siempre le habían contado? Horas después, la recepcionista regresó con una carpeta polvorienta. Dentro encontró más informes que detallaban el tratamiento de su madre después del accidente. Pero hubo algo que lo alarmó, un cambio inesperado en los nombres de los médicos asignados a su caso, justo después de las primeras semanas de su hospitalización. Además, una nota manuscrita hacía referencia a una transferencia de sala que no figuraba en los registros digitales. Al salir del hospital, Lucas se dirigió directamente a una antigua trabajadora de la empresa familiar, una mujer que había estado cerca de su madre. Ella había renunciado poco después de la muerte de su madre y Lucas siempre había pensado que había sido una coincidencia. Ahora no estaba tan seguro. «Señora Carmen,
Necesito su ayuda, le dijo cuando la encontró en una pequeña tienda que ahora administraba. La mujer, al verlo, pareció reconocerlo de inmediato. Lucas, te pareces tanto a tu madre. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Lucas le explicó lo que había descubierto y la posibilidad de que su madre estuviera viva. Carmen, visiblemente impactada, dudó un momento antes de hablar. Tu madre siempre fue una mujer fuerte. Pero después del accidente, algo nunca me cuadró. Alfredo fue quien manejó todo, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Lucas sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban detalles cruciales. Esa noche, de vuelta en el hospital, Lucas repasó todo lo que había descubierto hasta el momento. Sentado junto a la cama de su madre, la observó mientras dormía. Parecía más tranquila, aunque aún frágil. «Mamá, estoy más cerca de la verdad», murmuró, como si esas palabras pudieran llegar a ella incluso en sus sueños. Cuando la mujer abrió los ojos al día siguiente, Lucas decidió probar algo diferente. Le mostró una foto antigua de la familia, esperando que pudiera desencadenar algún recuerdo. Ella la miró detenidamente y, por un instante, su expresión cambió. «Ese lugar, lo recuerdo», susurró, señalando la casa en el fondo de la fotografía. Era suficiente para Lucas. Sabía que debía visitar esa casa, el lugar donde había vivido con su madre antes de que todo se desmoronara. Tal vez ahí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Con la fotografía en mano, Lucas condujo hasta la antigua casa familiar. El lugar, aunque ahora vacío, seguía siendo un símbolo de los días felices que había compartido con sus padres. Entrar allí fue como abrir una cápsula del tiempo, los muebles cubiertos por sábanas blancas, las paredes con cuadros descoloridos y el eco del pasado resonando en cada rincón. Caminó por las habitaciones, recordando los momentos que había vivido allí. Pero no era tiempo para nostalgia. Estaba decidido a buscar cualquier cosa que pudiera ayudarlo a entender lo que realmente había ocurrido. En un rincón del despacho de su padre, encontró una caja con documentos antiguos que parecían haber sido ignorados durante años. Entre los papeles, Lucas halló algo que lo dejó helado, una carta sin terminar de su madre, escrita poco antes del accidente. En ella, mencionaba sus sospechas sobre ciertas decisiones que Alfredo había tomado respecto a los negocios familiares y cómo planeaba confrontarlo. Las palabras reflejaban preocupación y, sobre todo, temor. Alfredo está tomando demasiadas libertades con las finanzas de la empresa. No sé qué pretende, pero siento que algo no está bien. El resto de la carta estaba incompleto, como si hubiera sido interrumpida abruptamente. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Podría ser que su madre había descubierto algo que amenazaba a Alfredo y que el accidente no había sido un accidente después de todo? De regreso en el hospital, Lucas decidió confrontar a su madre con lo que había encontrado. Le mostró la carta y observó atentamente su reacción. Aunque sus recuerdos aún eran fragmentados, algo en su expresión cambió al ver su propia escritura. «Yo, recuerdo haber escrito esto», dijo con voz temblorosa, «pero no sé qué pasó después». Esa pequeña chispa de memoria fue suficiente para Lucas. Ahora sabía que Alfredo había estado involucrado de alguna manera. Pero necesitaba más pruebas. Decidido a llegar al fondo del asunto, contactó al antiguo chofer de la familia, un hombre que había estado presente el día del accidente. Al principio, el hombre se mostró reacio a hablar, pero la insistencia de Lucas finalmente lo convenció. «Recuerdo ese día como si fuera ayer», comenzó el chofer, su voz cargada de remordimiento. «El accidente no fue algo casual. Los frenos del coche estaban manipulados. Me di cuenta después, pero cuando intenté hablar con alguien, Alfredo se aseguró de que me despidieran y me silenciaran». Las palabras del chofer fueron el golpe final. Lucas ahora tenía una imagen más clara de lo que había ocurrido. Alfredo, impulsado por su ambición, había orquestado el accidente para eliminar a su madre y tomar el control total de la empresa. Con las pruebas acumuladas, la carta, los registros médicos y el testimonio del chofer, Lucas comenzó a planear su siguiente paso. Sabía que enfrentarse a Alfredo no sería fácil, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad y por la justicia. Esa noche, mientras se sentaba junto a la cama de su madre,
Lucas le prometió algo que sabía que no podía romper. Voy a hacer que pague por lo que te hizo. Te lo juro, mamá. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, aún luchando con los fragmentos de su memoria. Pero en ese momento, Lucas vio algo en ella que lo llenó de fuerza, una chispa de confianza. La noche anterior al enfrentamiento, Lucas repasó cada una de las pruebas que había reunido. La carta incompleta de su madre, los registros médicos alterados, y el testimonio del chofer eran piezas cruciales de un rompecabezas que estaba casi completo. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabía que no podía detenerse. Alfredo tenía que responder por sus actos. Esa mañana, Lucas se dirigió a la mansión familiar, donde Alfredo lo esperaba en su despacho, ajeno a lo que estaba por venir. La tensión en el aire era palpable mientras Lucas entraba, sosteniendo una carpeta con los documentos. «Lucas, ¿a qué debo esta visita tan inesperada?», preguntó Alfredo con su tono habitual, seguro y controlado. Lucas se acercó lentamente, dejando la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. «Necesitamos hablar sobre mi madre y lo que realmente ocurrió con ella». El rostro de Alfredo se endureció por un breve instante antes de recuperar su compostura. «No entiendo a qué te refieres. Tu madre murió en un accidente trágico. Lo sabes bien». «No, no lo sé», Lucas replicó, su voz firme. «Porque descubrí que ese accidente no fue un accidente, y tú lo sabes mejor que nadie». Por primera vez, Alfredo pareció perder el control. Sus ojos buscaron cualquier signo de duda en el rostro de su sobrino, pero solo encontró determinación. «Lucas, estás dejando que tus emociones nublen tu juicio. No puedes acusarme de algo tan grave sin pruebas». «¿Pruebas?». Lucas abrió la carpeta y comenzó a sacar los documentos uno por uno. «Aquí tienes la carta de mi madre, donde menciona sus sospechas sobre tus manejos en la empresa. Aquí están los registros médicos que muestran cómo manipulaste su atención después del accidente. Y aquí está el testimonio del chofer, quien confirmó que los frenos de su coche fueron alterados». Cada palabra era como un golpe directo, y Alfredo, acorralado, finalmente abandonó su fachada. «¿Y qué piensas hacer con todo esto?», preguntó con un tono sarcástico, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Crees que puedes destruirme?». Lucas lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «No se trata de destruirte. Se trata de justicia, por mi madre y por todo lo que le hiciste». Sin dar tiempo a una respuesta, Lucas sacó su teléfono y mostró que había estado grabando toda la conversación desde el momento en que había entrado. «¿Sabes qué haré? Llamaré a la policía. No podrás escapar de esto, Alfredo». El pánico cruzó el rostro de Alfredo mientras Lucas hacía la llamada frente a él. Minutos después, las sirenas resonaron en la distancia, acercándose rápidamente a la mansión. Cuando los agentes llegaron, Lucas entregó las pruebas y les explicó la situación. Alfredo fue esposado, y mientras lo llevaban, sus palabras eran una mezcla de amenazas y súplicas. «Esto no termina aquí, Lucas. La empresa será tu ruina». Lucas lo observó sin decir nada, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Había enfrentado a su mayor enemigo, y aunque la batalla no había terminado, sabía que había dado un paso crucial hacia la verdad. De vuelta en el hospital, Lucas se sentó junto a su madre, sosteniéndole la mano con suavidad. «Ya está hecho, mamá. Alfredo pagará por lo que hizo». Ella lo miró con ojos llorosos, y aunque las palabras no salieron de su boca, Lucas sintió que había comprendido todo. Por primera vez en años, sintió que estaba más cerca de restaurar lo que había perdido. Días después del arresto de Alfredo, los medios locales estallaron con la noticia del escándalo. El hombre que durante años había sido visto como un líder ejemplar había sido desenmascarado, y su caída no solo sacudió a la empresa familiar, sino también a toda la comunidad empresarial de la ciudad. Mientras tanto, Lucas, lejos de celebrar, se concentró en las tareas que tenía por delante, reconstruir tanto su vida como la de su madre. Asumir el control de la empresa fue un desafío monumental. Aunque había pasado años preparándose bajo la tutela de Alfredo, Lucas se dio cuenta de que muchos de los métodos y decisiones de su tío estaban plagados de corrupción. Su primer paso fue reorganizar el equipo directivo,
asegurándose de rodearse de personas confiables que compartieran su visión de un negocio ético y transparente. Sin embargo, su prioridad principal seguía siendo su madre. Cada tarde, después de largas horas de trabajo, regresaba al hospital para estar a su lado. Aunque su salud física mejoraba, su memoria seguía siendo un mosaico de piezas desconectadas. Lucas decidió que la mejor forma de ayudarla era enfrentarse juntos a los lugares significativos de su pasado. Una tarde, la llevó a la antigua casa familiar. Mientras caminaban por las habitaciones, Lucas observaba cómo ella tocaba los muebles y miraba las fotografías con una mezcla de curiosidad y melancolía. En un momento, se detuvo frente al despacho de su padre y susurró: «Recuerdo este lugar, aquí solíamos sentarnos juntos». Lucas sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que esos pequeños destellos de memoria eran un avance, y no podía evitar sentir esperanza de que, con el tiempo, más recuerdos regresarían. En otra ocasión, la llevó al parque donde solían pasar las tardes cuando él era niño. Mientras se sentaban en un banco, su madre miró los árboles y las risas de los niños jugando a lo lejos. «Lucas, ¿te gustaba venir aquí?», preguntó con un tono más seguro que de costumbre. «Sí, mamá. Era nuestro lugar favorito», respondió, sonriendo mientras le sostenía la mano. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Había días en los que su madre parecía distante, perdida en sus pensamientos, y Lucas se preguntaba si alguna vez lograrían recuperar todo lo que habían perdido. Pero cada pequeño avance, cada sonrisa compartida, le recordaba que estaban avanzando en la dirección correcta. Mientras tanto, en la empresa, Lucas enfrentó críticas y presiones de antiguos aliados de Alfredo que intentaban socavar su liderazgo. Sin embargo, su determinación y sus valores se mantuvieron firmes. Poco a poco, ganó el respeto de sus empleados y comenzó a transformar la empresa en un modelo de integridad. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Lucas recibió un mensaje del hospital. Su madre había tenido un avance significativo en su memoria y quería hablar con él. Dejó todo y se dirigió inmediatamente a verla. Cuando llegó, encontró a su madre despierta, con los ojos brillantes y una expresión que no había visto en mucho tiempo. «Lucas, he recordado algo importante», dijo ella, con una mezcla de emoción y ansiedad. Lucas se sentó a su lado, tomándola de las manos. «Dime, mamá. Estoy aquí para escucharte». Ella comenzó a hablar, recordando detalles del día del accidente, sus sospechas sobre Alfredo y los momentos de confusión después de haber despertado sin memoria. Aunque aún había lagunas, lo que compartió con Lucas confirmó todo lo que él había descubierto. «Gracias por no rendirte, hijo», susurró ella, con lágrimas en los ojos. Lucas la abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente estaban más cerca de sanar las heridas que habían marcado sus vidas. El amanecer iluminaba la ciudad mientras Lucas observaba a su madre caminar lentamente por el jardín del hospital. Aquel día era especial. Los médicos habían autorizado su alta, considerando que estaba lista para dejar el hospital y continuar su recuperación en casa. Aunque su memoria aún no estaba completamente restaurada, los avances eran evidentes, y Lucas sentía que cada paso que daban juntos los acercaba más al cierre que tanto necesitaban. De regreso en la mansión familiar, Lucas había preparado una de las habitaciones más cálidas y luminosas para ella. Al entrar, su madre recorrió con la mirada el espacio, deteniéndose en una mesa donde Lucas había colocado fotografías antiguas y objetos personales que había recuperado de la antigua casa. «Quiero que esto se sienta como tu hogar, mamá», dijo Lucas con una sonrisa mientras la ayudaba a sentarse. Ella tomó una de las fotografías en sus manos, una imagen de ambos en el parque cuando él era niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de esperanza. «Gracias, Lucas, por no rendirte conmigo», murmuró con voz suave, sosteniendo su mano. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de conexión. Lucas dedicaba tiempo a compartir historias de su infancia, a cocinar juntos recetas que su madre solía preparar y a recorrer lugares significativos para ambos. Aunque aún había días difíciles, su vínculo se fortalecía con cada recuerdo que lograban recuperar. En paralelo, la empresa también comenzaba a prosperar bajo el liderazgo renovado de Lucas. Había implementado políticas más transparentes y justas,
ganándose el respeto no solo de sus empleados, sino también de la comunidad empresarial. Aunque las sombras de Alfredo aún rondaban en forma de rumores y presiones externas, Lucas se mantuvo firme en su compromiso de honrar el legado de sus padres. Una tarde, mientras revisaban viejos álbumes de fotos en la sala, su madre de repente señaló una imagen específica: la familia reunida en una celebración de cumpleaños. «Recuerdo ese día», dijo con una sonrisa débil. «Fue cuando tu padre y yo decidimos que, sin importar los negocios, nuestra prioridad siempre serías tú». Lucas sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras no solo reafirmaban lo que siempre había sospechado sobre el amor de sus padres, sino que también le daban la certeza de que estaba en el camino correcto al priorizar la familia sobre cualquier otra cosa. La historia culminó con un momento sencillo pero poderoso. Una mañana, Lucas y su madre visitaron el puente donde todo había comenzado. De pie juntos, observando el río que fluía bajo ellos, compartieron un silencio cargado de significado. «Este es nuestro nuevo comienzo, mamá», dijo Lucas, mirando el horizonte. «No importa cuánto tiempo nos tome, seguiremos adelante juntos». Ella asintió, tomando su mano con fuerza. Mientras el sol comenzaba a salir, bañando la ciudad con su luz cálida, Lucas sintió que finalmente había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo: no solo la verdad, sino también la oportunidad de construir un futuro lleno de amor y resiliencia junto a la persona más importante de su vida. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y esperanza. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.